Muy bien. Hola, bienvenido Arturo, qué bueno que está aquí con nosotros de nuevo. Y Suset, qué bueno, bienvenidos. Vamos a leer el libro de Deuteronomio 17, 14 al 20. El libro de Deuteronomio 17, 14 al 20. Vamos a hablar hoy acerca de una de las disciplinas básicas del cristiano. ¿Quién me puede decir cuáles son las disciplinas básicas del cristiano? ¿Alguna? La oración, una disciplina diaria del cristiano. Otra, ah, lectura de la palabra, una disciplina diaria. Muy bien. El ayuno, muy bien. ¿Y qué cuál otro? Ah, muy bien. El testimonio, sí, muy bien, exacto. Eh, ¿Cuál otra? ¿Alguien se acuerda de otra? Evangelismo, ¿no? El evangelismo y la iglesia, ¿verdad? Son 4 disciplinas o 5 básicas, ¿no? Oración, ayuno, la palabra, evangelismo y la iglesia, 4 disciplinas. ¿Por qué se llaman disciplinas? ¿Qué quiere decir cuando decimos disciplinas? ¿Perdón? Exacto, una disciplina. Sin disciplina no se logra nada, ¿no? El atleta tiene que tener disciplina, el soldado también, el empleado también, los hijos también. O sea, que sin disciplina no se logra. Y es una disciplina muy bonita, porque es una disciplina que trae beneficios, ¿no? Es lindo cuando uno va al gimnasio, ¿no? Y cuando uno va con los músculos y todo, bienvenida, Janet. Y está uno todo, pero cuando uno empieza a hacer pesas, ¿no? Y cuando ya uno mira en el espejo y se empiezan a marcar los músculos, y dice, wow, tiene beneficios, ¿no? Y empiezan a bajar la barriga y todo. O sea que el que va al gimnasio empieza a ver beneficios. Y esta es en la vida espiritual es igual. Cuando uno lee la palabra y uno empieza a aplicar, ya empieza a ver beneficios. Y es lindo porque está llena de beneficios, ¿no? Sí, mi hermano. ¿Perdón? Sí, exacto. Una de las cosas más importantes es mantener en comunión con Dios, porque la palabra habla de Dios, ¿no? Esa es una de las experiencias más lindas, ¿verdad? En este mundo que hay tanta relativismo moral, relativismo de todo punto de vista, pues la palabra de Dios es cierta, es eterna, ¿verdad? Le da una estabilidad tremenda a la persona. Es algo maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos tienen por hábito, cuando no puedan todos los días, pero cuántos tienen por hábito y quieren ese hábito y lo quieren seguir practicando, de leer la palabra de Dios? ¿Cuántos? ¿Que les gusta? Ah, muy bien, sí, yo también. Yo creo que aquí somos amantes de la palabra, ¿verdad? Amantes de la palabra de Dios. Pues vamos a tocar este tema hoy, beneficios de leer la palabra de Dios diariamente. Beneficios, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que hacer diariamente. Vitaminas. Tenemos que tomar todos los días vitaminas y suplementos, son cosas diarias, ¿verdad? A veces es incómodo tomar pepas, pero hay que tomarlas, ¿verdad? Ejercicio, hay que hacer ejercicio, o sea, a veces no es agradable, pero es beneficioso. Y vamos a ver precisamente los beneficios de leer diariamente la palabra de Dios. ¿Está? Estamos a mitad de mayo y puede ser un buen propósito terminar este año. Bueno, el que me queda voy a leer la palabra de Dios diariamente. Ahora, le voy a decir la verdad. Yo tengo muchos obstáculos para leer la palabra de Dios. Todo no es fácil, todos los días se presentan obstáculos, que aparece algo, que hay que visitar a alguien, que hoy hay que esto, que tengo cita médica, que hoy hay que pagar, ¿verdad? ¿A cuánto le presentan obstáculos? ¿Verdad? Ok, comparte con una persona que está cerca, ¿cuáles son los obstáculos más comunes en tu vida o en las personas que tú conoces con el que estás cerca? Con los obstáculos más comunes y cómo los superas. Completa uno o dos obstáculos. ¿Cuál es lo más difícil que se te impide a ti leer la Biblia diariamente y cómo lo superas? Comparte con otra persona. 2 o 3, de los que están más cerca, comparten. Con tu pareja. Yo y Tata pueden compartir. ¿Cuál es el obstáculo más grande que usted encuentra? ¿Ah? Ok, ven. Ok, entonces vamos a compartir. Tata, ¿qué dijo? Ven, Tata. Ven, por favor. El obstáculo, vamos a escuchar a Tata ahora. Muy bien. Ven. Porque todos tenemos obstáculos y tenemos que estar atentos, porque va a haber obstáculos. No, no, no es fácil. Escuchemos a Tata. El olvido, que a veces uno dice, pues yo quiero orar y leer y le dice y oro y digo, quiero leer la palabra y que eso, y cuando me doy cuenta a veces se me olvida.
Exacto. Qué honestidad, ¿verdad? Un aplauso por la honestidad. A mí me gusta la honestidad, sí. Tengo que ser sincero, a veces se nos olvida. A veces ya están llenos de cosas. Cuando uno llega por la noche no ha leído, no ha estudiado, no ha hecho el devocional. ¿Qué más? Otro obstáculo común. Sueño, sí. Es verdad. A veces uno se queda dormido encima de la Biblia, ¿verdad? Uno empieza a leer y uno como que eso es como si se tomara una valeriana, ¿verdad? Cae dormido encima de la Biblia. ¿Qué más? El afán, los compromisos, no a tiempo, no a tiempo, porque a veces la gente esto, que hay que ir a poder cambiar la goma, que el carro está sin gasolina, que esto, y se fue el día, se fue de no leyó uno la Biblia, y al otro día igual o peor, pues ya uno que está 5 días y no ha leído la Biblia, ¿verdad? Hay obstáculos para leer la Biblia. ¿Qué más? ¿Qué otro obstáculo se presentan? Sí, sí, sí. Exactamente, muy bien. Sí, entonces, ¿cómo superarlo? Organizándonos, ¿no? Ponerlo en prioridad de la agenda, leer la Biblia, ¿verdad? ¿Para qué? Porque esa es la clave de muchas bendiciones. Leer la Biblia es la bendición más grande. Compré la biografía, no biografía, pero un libro de Jacqueline Kennedy. Y la entrevista acaba de salir, lo editaron el año pasado. Y lo acabo de ver en la librería. Y me interesó, porque nunca se había oído hablar nada de Jacqueline, porque ella tenía muy guardada su vida. Y se publicó ese libro. Y entonces ella cuenta, entonces el entrevistador empieza a hacerle preguntas, y le dice, ¿y cómo era la vida de tu esposo, John Kennedy? ¿Cómo era tu vida de esposo desde el punto de vista religioso? Dijo, bueno, él no era tan religioso cuando hacía sus devociones por la noche, y yo lo veía ahí arrodillado, pero no duraba ni 3 minutos arrodillado, dice ella, ¿verdad? Dice, sí, estaba arrodillado, pero no duraba ni 3 minutos arrodillado en la cama. Y muestra, hermanos, cómo a veces personas con altos cargos de tanta responsabilidad como John Kennedy, un presidente de Estados Unidos, que a veces no tiene tiempo para leer la Biblia. Dice Jacqueline Kennedy que él llegaba a la casa con hojas y artículos como de 20 páginas. Y que le decía, ¿puedo leer eso? Y él decía, sí, léelo. Y ella empezó a poner, mira, ataques y acusaciones y quejas y problemas. Y ella se enfurecía, porque lo atacaban y lo atacaban, y ella se enfurecía. Y él le decía, no, no te preocupes. Y llegó un punto que dijo, yo no puedo leer más eso, porque a mí me enferma. Y dice, yo no me explico cómo él puede dormir. Contrincantes políticos, todo, y él llega con todo eso a su casa a resolver todos esos problemas. Dice, yo no me explico cómo él puede cortar y dormir tranquilo. Dice, él tiene el don, ¿ve? Y es importante, hermano, que oremos por nuestros gobernantes. Es imposible gobernar bien. Abraham Lincoln dijo, es imposible gobernar bien un país sin la frecuencia de leer la palabra de Dios. Abraham Lincoln, mejor presidente de los Estados Unidos. ¿Ve? Y eso se aplica a nuestros gobernantes, se aplica a los padres de familia, a todos nosotros. Si queremos ser buenos profesionales, buenos padres, buenos ciudadanos, tenemos que leer la palabra de Dios porque es lo que hace a la persona recta, ¿no? Entonces, muchos beneficios. Vamos ustedes a leer Deuteronomio 17, 14 al 20. Deuteronomio 17, 14. ¿Alguien se acuerda qué es Deuteronomio? ¿Se acuerda que lo hicimos la vez pasada? ¿Alguien se acuerda? Deuteronomio. En Deuteros, nomos. Deuteros, segunda, nomos, ley. Segunda ley. Quiere decir fotocopia de la ley. O sea, Moisés, como sea que se iban a olvidar, le repitió, el Deuteronomio es la repetición de lo que está en Éxodo y Levítico, es la repetición. Por eso él lo dijo por segunda, porque sabía que se iban a olvidar, y por eso llama Deuteronomio. Y dice, les voy a recordar estas palabras que ustedes se van a olvidar, y vuelve y copia todo en Deuteronomio. Es la ley por segunda vez. Acuérdense eso, es repetición de la ley. Pues ya está todo en Levítico y en Éxodo. Lo repite en Deuteronomio. Ok, entonces Deuteronomio 17, 14 al 20. Vamos a leer entonces, todos tienen la versión internacional, ¿no? Vamos a leerlo antifonalmente fuerte porque lo estamos pasando por internet y para que oiga la persona que está mirando en este momento de la clase. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, todos.
El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Todos, no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Qué clave tan tremenda, ¿verdad? Esto yo creo que se debía estudiar. Todo alcalde, todo gobernante debería de leer esto, porque aquí está la clave de lo que dice que cuando el Señor está anunciando, van a tomar posesión de la tierra, y les está advirtiendo, cuando tomes posesión de la tierra, que el Señor tuyo y te establezcas, si quieren tener un rey, asegúrense de nombrar un rey a uno que sea de su mismo pueblo. ¿Por qué? Porque era importante que escogieran un israelita y no un babilonio o un sirio o de otra, un egipcio. ¿Por qué era importante? Por el pueblo elegido, por ser parte del pueblo elegido, correcto, sí. Dios quería que el que gobernara fuera un hombre de fe. ¿Ve? Y es importante, estamos en elecciones. Y en nuestra oración, Señor, ilumínanos y ayúdanos a escoger hombres de fe. Hombres de fe en el gobierno. Porque si hay un hombre de fe, un hombre temeroso de Dios, pues va a traer bendición al pueblo. Cuando la persona que dirige, que gobierna, no teme al Señor, se ríe de los mandamientos de Dios, va a traer muchos problemas al país. Muchos problemas. Y yo lo vi en Colombia cuando el pastor César Castellanos invitó al presidente de Colombia a la iglesia de él, donde había alrededor de 60.000 personas en el estadio de fútbol. Y allá llegó el presidente de Colombia, Uribe. Y cuando el presidente vio eso, dijo, wow, qué impresionante. Se quedó impresionado de la devoción. Y todo ese pueblo, porque ellos hacen campaña política, pero nunca ven todo el pueblo adorando a Dios. Cuando el presidente vio eso, le dijo al pastor Castellanos, yo quiero tener un grupo de oración en Palacio. Y organizaron un grupo de oración en círculo en Palacio, en el Palacio Presidencial. Y ahí fue cuando Colombia salió de toda la época de bombas y de guerrilla y todo eso fuerte, y empezó a levantar con Uribe, con la oración. Cuando un gobernante empieza a clamar, Dios empieza a bendecir. Y por eso es importante que nosotros oremos por gobernantes fieles, temerosos de Dios. Y dice, asegúrate de nombrar rey a uno que el Señor tu Dios elija. Qué lindo, ¿verdad? Vivimos en gobiernos democráticos, la elección del pueblo. Pero la elección del pueblo a veces se equivoca y a veces se compran los votos. Y votan los muertos. Y pasa una cantidad de cosas en las elecciones que no surgen los que tienen que surgir, ¿verdad? Y entonces, más importante que oremos, Señor, que suba de gobernador el que tú elijas. Esa es nuestra oración. Que suba de alcalde el que tú elijas. Que suba de presidente de los Estados Unidos el que tú elijas. Nuestro senador que tú. ¿Ve? Y como nosotros nos equivocamos, que Dios permita que empiecen a subir hombres y mujeres que teman al Señor. El pastor que estuvo esta mañana aquí, el pastor Ayala, está preparando en su iglesia hombres de su iglesia, creyentes, preparándose para ser mandatarios, para ser hombres de política, no para ser pastores, porque Dios nos llamó, nosotros fue a predicar, no a ser políticos, pero hay en la iglesia hombres capaces, hombres dignos, que pueden ejercer cargos políticos con dignidad. ¿Ve? Y entonces él está preparándolos una clase como de política cristiana, o cristianos políticos, para que algún día, entonces tenemos a quien presentar. Decirle a la iglesia, mire, este hermano está en la iglesia, es un hombre recto, un hombre de hogar, un hombre honesto. Vamos entre todos, vamos a votar por él y empezar a elegir personas creyentes en el gobierno. Y eso va a traer una bendición tremenda. Entonces dice el Señor, no aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. No es un discrimen social
ni discrimen político, es por cuestión de fe, porque Dios quería que tuvieran un creyente en el gobierno. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar caballería. Casi siempre es la corrupción, ¿no? El que sube es a enriquecerse, a tener mejores cosas, ¿ves? Dice que no tengan demasiados caballos. En aquella época no había carros, no había marcas, ¿verdad? Eran caballos. Pero esos son los carros de aquella época. Pues dice que no tenga muchos caballos porque entonces va a empobrecer al pueblo. Que no tenga muchas mujeres, ¿ves? Dinero, sexo y poder. Son las cosas que tumban a los hombres. Dinero, sexo y poder. Y hasta el día de hoy están cayendo políticos por problemas de sexo y de faldas. Políticos de todos los países, porque esa es la debilidad del hombre. Dice que no tenga muchas mujeres, no sea que extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y de plata. ¿Ve? Y por eso es que es importante elegir personas que no tengan un corazón materialista. Y los que estamos en el pastorado tenemos que cuidarnos de eso. Por eso es que, hermano, nosotros no es que queramos rechazar los regalos, es que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y la palabra dice, no recibirás regalos. ¿Ve? No es que nosotros nosotros amamos a los hermanos, estamos tan agradecidos por lo que ustedes hacen por nosotros y que lo hacen de corazón. Pero cuando yo vi en Éxodo 21, 8:23, cuando yo vi eso que dice, no recibirás presente, yo no sabía que la Biblia decía eso. Y entonces a partir de ahí yo le dije ahorita, mira, tenemos que cuidar, la Biblia dice no recibirás presente. Porque el pastor tiene que cuidar su corazón. Y inofensivamente empieza a recibir un regalito pequeño, un regalito, y después empieza ya un regalito más grande, y después terminan diciendo, mira que el pastor necesita un carro lujoso, que el pastor tiene que ir a una casa buena, ¿ve? Y entonces la gente veía eso, mira, el pastor tiene carro de $200,000. Me dijo una persona, hay un pastor, un carro de $200,000, y le acaba de regalar a la mujer un carro de $80,000. ¿Y qué opinas tú de eso? Y relojes de no sé qué, y cosas de así, eso no está bien, ¿me entiendes? Entonces lo hacemos porque queremos mantener el corazón libre de esas cosas que van a pegando y pierde uno su visión. Dice, no recibirás regalo porque el presente venda los ojos y tuerce la justicia. ¿Ves? Entonces, un pastor cuando empieza a materializarse y se da cuenta, bueno, el ministerio es un buen negocio, y los hermanos son generosos, buenos, son generosos, y me están dando regalos, y la iglesia crece. Y muchas veces la motivación ya no es que crezca el evangelio, sino que las ofrendas crezcan, para que mejore el caso. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El presente venda los ojos. Entonces el pastor empieza a dirigir así. ¿Ve? Entonces dice, y la gente dice, ¿y por qué el pastor está perdido como la visión? Claro, porque el presente le venda los ojos y pierde la justicia. ¿Ve? Y entonces, ahí cuando empiezan los pastores a desviarse y cuando tenemos los grandes escándalos y los grandes problemas. Ahora mismo el Vaticano está en problemas. Están investigando. ¿Ve? Y Dios no quiere que los siervos estemos detrás de cosas. El siervo de ser humilde, Jesús no tuvo nada, Jesús fue humilde. Y Jesús está claro, mi razón de ser es la predicación del evangelio. Ahora los políticos también tienen el mismo deber, pero en la política, bueno, pues son políticos, pero en el evangelio no se puede permitir. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos llamó al ministerio, tenemos que tener claro, Dios me llamó a predicar el evangelio, no a enriquecerme. Ahora, tampoco quiere decir que el pastor vive en la miseria, el pastor vive una vida normal, tiene todas sus necesidades cubiertas, pero no está para lujo ni para enriquecerse. Y por eso es la razón que nosotros queremos explicarle a ustedes, hermano. No es que seamos groseros ni desagradecidos ni nada, es que sencillamente queremos preservar este corazón malo con la visión que Dios nos llamó a predicar el evangelio, no es más. Sí. Y entonces usted ve que yo estoy en pecado o algo, pues se le va a hacer como que difícil a usted. Ahí que se dice la corrupción, se le va a hacer a usted difícil llamarme la atención o ponerme, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Eso es lo que se llama delito y te dice la palabra soborno. Y yo me puse a buscar soborno y la cantidad de veces que no recibirás soborno, porque el soborno te impide hablar, ¿no? Si tú me regalas un carro cada semana y después me entero que ella está haciendo negocios ilegales, pero yo tengo el carro en mi casa, entonces ya yo no me atrevo a decir, quedo maniatado, ¿ves? Pero uno tiene que tener la libertad de Juan el Bautista, que le dijo a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu prójimo. Tiene que tener la libertad de Elías, que le dijo a Jezabel que era una mujer corrupta, y a Acab.
Y claro que lo persiguieron. Pero el pastor tiene que tener la libertad de poder denunciar el pecado a quien sea, sin compromiso. Y por eso es la razón que tiene que... y el rey también debiera hacer lo mismo. Lo que pasa es que la política está tan corrupta que ya es costumbre y uso, ¿no? Que ellos se enriquecen porque son millones que ellos manejan, ¿verdad? Pero tenemos que orar precisamente por, ojalá senadores que suban allí, no para enriquecerse, sino para servirle al pueblo, ¿verdad? Abraham Lincoln, pero es que es tan grande en los Estados Unidos, y hay un monumento a Lincoln, porque lo llamaban de burla el honesto Abe, de Honest Abe, el honesto, porque se burlaban de él, ¡ay, tan honesto! Porque él no permitía soborno, y fue el presidente más grande que ha tenido los Estados Unidos, porque se basaba en la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, eso es importante para que nosotros podamos ver nuestros países mejorar. Necesitamos políticos, pastores, sacerdotes, y todo el que esté en jerarquía, maestros, con ética y con responsabilidad. Entonces dice el Señor que cuando el rey tome posesión del reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley. Recuerden que la ley se hacía era por manuscrito, era el manuscrito, no había imprenta. La imprenta fue para el año 1500 con Gutenberg en Alemania, en 1500 que apareció la imprenta. O sea que este privilegio que tenemos nosotros de tener Biblias personales, y Biblia por celular, y Biblia por tecnología, y eso es de ahora, ¿verdad? Pero en aquella época había que copiar por medio de pergaminos o papiros la palabra. Y era para los reyes, obviamente. ¿Quién iba a pagar eso? Una persona de mucho dinero. Copiarla. O sea, que le copien al rey, que le haga una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, cuando le copiaba la Biblia, no era que se le va a llevar cualquiera allá. Uno puede decir, bueno, yo me vaya, no, la deja ahí, porque está la copia del sacerdote. Y la cuidaban los levitas, estaban pendientes de la copia. Cuando le iban a leer, la abrían los levitas, eso era sagrado. ¿Ve? Hoy en día tenemos este privilegio de sostener la Biblia, pero eso no era así en aquella época, y la tendría allí para el rey. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. La orden del Señor era que el rey la leyera todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Porque lo que dijo Tata, ¿o quién fue el que dijo que se le olvidaba? Tata, sí. Tata, esa. Como se nos olvida, nosotros tenemos el problema de memoria, ¿ve? Entonces el domingo salimos con buenas intenciones, pero ya el viernes se nos ha olvidado. ¿De qué predicó? A mí a veces hasta se me olvida de qué he predicado yo. ¿De qué fue que prediqué la semana pasada? Porque la memoria es así. Y por eso Dios dejó por escrito, para que no se nos olvidara. Y por eso las fiestas, las celebraciones son formas de recordar. Haréis esto en memoria de mí. Porque se nos olvida. ¿Por qué estamos aquí? No, miren esta copa. Miren la copa de salvación. Acuérdense. Dejó la Santa Cena como un recorderis. No se le olvide que están aquí por mi sangre. Porque llega un punto que no se le olvide, estamos reuniéndonos aquí. ¿Y por qué es que estamos aquí? No, la sangre y el pan de Cristo, ¿verdad? La Pascua era para que recordaran la salida de Egipto. Y celebrarán esta Pascua todos los años para que recuerden de dónde lo saqué. Porque los pueblos olvidan, ¿ve? Entonces, las nuevas generaciones, si los padres no le enseñan, los niños no conocen de Jesús. Y eso es lo que está pasando en Puerto Rico y en Estados Unidos. Que las nuevas generaciones ya no conocen de Jesús. Porque olvidan, ¿verdad? Y nuestra misión es que recuerden todos los días, vamos a leer la Biblia, vamos a leer, vamos a insistir, ¿ve? Y yo hago eso con mis hijos. Yo le envío a Esteban un bombardeo. Como no le gusta leer mucho, pues yo CDs, películas, cassettes, de un bombardeo, para que él recuerde, ¿ve? Y con nosotros libros, un bombardeo, porque es la única forma de que ellos aseguren la palabra y de que lo mejor que le podemos dejar. Y en los cumpleaños, yo regalo artículos cristianos a mi familia. Y entonces, para que se moleste ahí, Jorge siempre regalando cosas cristianas en vez de regalar una cosa prácticamente. Pero yo, es mi responsabilidad darle lo mejor. Darle lo mejor porque es la oportunidad. Y eso le va a calar, ¿verdad? Y entonces, los que ya han experimentado eso se dan cuenta de lo lindo que es una librería cristiana. Y uno empezar a regalar cositas que edifica. Yo admiro a Denise, por ejemplo, tiene su casa llena de afiches tan bonito. Yo no sabía que se hacían los afiches, yo hubiera hecho en mi casa hace tiempo. Afiches en la sala, afiches en el lobby, en las escaleras. Mira, y esa palabra entra en y los marca. Confía en el Señor, no temas. Entonces, marca, porque la palabra nunca regresa vacía. Entonces, ¿quién iba a opinar aquí? ¿María? ¿Iba a opinar María? Joe.
para que nadie se olvide, que se sigan recordando. Sí, sí, exacto, sí. Nuestra meta es que la otra generación se siga acordando y nosotros también recordar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay un bombardeo y dicen que el disco duro del cerebro también se llena de basura y afecta, ¿ve? Cuando uno lee los periódicos todos los días, si ustedes saben lo que estamos leyendo todos los días en los periódicos, ¿no? Barbaridades, que en la cárcel de esto se hacen vulgaridades, que este mató a no sé qué, y eso va quedando en el disco duro de nosotros, ¿ve? Y tenemos que tratar de llenar nuestra mente, dice el apóstol Pablo, todo lo puro, todo lo noble, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, en eso pensad, ¿ve? Llenemos nuestro disco duro de cosas positivas, que es la palabra de Dios, ¿verdad? El pastor que vino de España esta mañana, se paró, lo presentaron, no quedan sino 25 minutos, dijo, bueno, me queda muy poco tiempo, y empezó a hablar, y no hablaba sino palabra de Dios, está grabado, cuando tenga la oportunidad búsquenlo, está grabado, lo llaman el abuelo, compramos como 5 predicaciones de él, el abuelo. ¿Cómo? Estuvo el jueves pasado en casa de Irmita. Ah, sí, buenísimo, ¿no? Sí, no habla sino palabra, no habla, y sigue con otro texto, pero no leyendo, habla, un hombre lleno de Biblia. Digo, qué privilegio, qué lindo, una persona que le sale la palabra por todos los poros, ¿verdad? Y esa es nuestra meta. La Biblia es la clave del éxito. Dice que leerá todos los días, así aprenderá a temer al Señor, su Dios, y cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. Cumplirá las palabras de la ley y sus preceptos. Es lindo, hermano, porque es triste cuando cae un político, cuando cae una persona que uno ha puesto su confianza, ¿no? Aquí hemos visto baloncelistas, los basquetbolistas de alto rango, caer en delitos de droga. Héroes nacionales, que se dan los aplausos y todo, que son símbolos del país, y ahora están en un hogar de rehabilitación y en la cárcel. Son golpes duros para la sociedad, pero y uno pregunta, ¿por qué falló? En algún momento olvidó los principios. ¿Ve? Si se hubiera regido por los principios, no cae, ¿verdad? Y esa es nuestra mejor vacuna contra el pecado, meter la palabra, alimentarnos de la palabra, para nuestros hijos, para nosotros mismos, no nos va a dejar caer, porque cuidado, alerta, siempre nos alerta, son señales de tránsito. Yo el otro día me puse a leer el Código de Tránsito de Puerto Rico y me asombré de la cantidad de cosas que violamos todos los días por desconocimiento de la ley. Por ejemplo, me di cuenta que pedir en los semáforos es ilegal. Está prohibido pedir en los semáforos. ¿Ve? Entonces, siempre que compramos el periódico en la calle, estamos cooperando con la ilegalidad. ¿Ve? Yo antes compraba el periódico y todo eso, y eso es ilegal. Todos esos puestos que están por la calle, todo eso es ilegal. Los puestos que China, que tengo que poner, es ilegal. Eso está prohibido en el Departamento de Tránsito, ¿verdad? Y así, una cantidad de leyes. De la velocidad. Se supone que el número de la calle hay que respetarlo. Y a veces la calle dice 25 y nosotros vamos a 40. Yo me he encontrado en eso. Voy a poner 25 y violamos la ley. La ignorancia de la ley nos lleva a cometer errores. ¿Ve? Ahora, claro que como no hay un policía, pues nos salvamos. Pero si hay un policía, nos va a coger. Ahora, aquí, el policía siempre nos está mirando porque es Dios. ¿Ve? Dios, por eso que se llama omnisciente, omnipresente, que está en todas partes. El Espíritu Santo está y todo lo ve. ¿Ve? Y tenemos que agradarlo a Él con una vida de pureza, con una vida de rectitud. Y la mejor forma es leyendo la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces vamos a ver un video. ¿Dónde está Daniel? ¿Salió? Ah, bueno, ok, vamos a ver un video que nos ayuda a ver la relación entre la Biblia y el celular. Un pequeño video.
Muy bien, ¿qué te pareció eso, María? Y yo le estaba diciendo yo ahora que ahora tenemos la Biblia en el celular también. Sí, exacto, Pues sí. yo siempre me llevaba la Biblia, pero pesa, ¿verdad? Para ponerlo en la maleta, porque, por ejemplo, en Estados Unidos tú en los hoteles pues encuentras Biblia, pero no sé en otros sitios. Y ahora pues podemos llevar, ¿cómo se dice? La Biblia con nosotros, donde no hay excusa. Exacto. Yo con una amiga y ella no era cristiana y me levantaba bien tempranito para no molestarla a ella y me sentaba en el baño y leía la Biblia, oraba y entonces pues te levantaste y seguía haciendo las cosas. Exacto, sí. Es parte de nosotros. Esta mañana, cuando los pastores vinieron, no me di cuenta, pero cuando después fui al salón, me encontré esto. La Biblia habla de su dueño. ¿Qué opinión tienes tú del dueño de esta Biblia? ¿Ah? Sí. Mira cómo la tiene. Yo no sé quién es, de algún pastor, pero a mí me encantó, ¿verdad? Si la miramos desde el punto de vista de encuadernación, ¿no? pero mira, uno puede hasta sentir el sudor de la mano del hombre, el sudor, el calor. Vea, esas páginas, agotadas, desgastadas. Habla mucho de su... Mira esto. ¿Ah? ¿Carmencita la tiene igual? Ah, ok. Sí. La heredé de mi suegro. Sí. Y yo esta Biblia la tengo, que eso es una cosa, y tengo otra que la heredé de mi suegra. La de mi suegra la traigo aquí, la de mi suegro. Sí. La tengo en casa porque están las páginas que son una cosa, pero es grande y todas las letras bien. Sí. Exacto, vea la Biblia cuando se lee a diario, el papel no aguanta, por el sudor de las manos, el papel se nota, y entonces habla mucho del hombre o de la mujer que la tiene, habla mucho de la persona, ¿verdad? Sí, sí, Joe. Yo tenía o sea, yo cogía clases en la escuela de mecánica, y los ingenieros cuando venían encontraban los libros limpios. Le da un coraje, aquí le voy a poner yo F a todo el mundo, porque aquí los mecánicos saben más que nosotros porque nosotros somos limpios. Me decía a mí, mira, vete muchacho, búscate el aceite que te encuentres por ahí y se ve esas páginas por ahí. Y vienen, no me van a mandar más para Puerto Rico. Y vienen a chequearme, no me van a mandar más para Puerto Rico porque ustedes no buscan los libros. Ok, gracias, Joe. Lo importante de todo esto, hermanos, ¿cuántos aman la Biblia? ¿Cuántos la aman de corazón, verdad? Queremos marcar nuestras Biblias así. Yo tengo una Biblia nueva. Acabo de comprar esta Biblia, pero yo espero que dentro de 10 años esté gastada, porque está intacta. Quiere decir que es una Biblia de biblioteca. Y se diferencia la Biblia de un libro de enciclopedia en que lo usamos diariamente. Uno no lee la enciclopedia todos los días, por ya cuando tiene una consulta. Pero la Biblia es un libro de consulta diario. Lo que les quiero animar, hermano, no pases un día sin leer la Biblia. Ahí está la respuesta para todo tipo de problema. Todo tipo de problema. Familiar, social, laboral, civil, interno, problemas mentales, depresión, tristeza, aburrimiento, discordia, pelea, rencor, coraje, injusticia. Dime cualquier palabra, ahí está la respuesta. Una panacea para todos los problemas. Entonces, les invito, hermano, hagan esa una decisión para su vida y vamos a una pequeña